Hola queridos hermanos y queridos amigos, ya estamos un día más aquí preparados para tener nuestro estudio bíblico. Es un día más, pero no es un día cualquiera, cada día en el Señor es especial, es único. Y entonces pues bueno, hoy seguro que el Señor también tiene cosas en su palabra que decirnos, así que vamos a ver en el estudio que toca hoy qué cosas el Espíritu quiere hablarnos y decirnos a cada uno. Y lo primero, como hacemos siempre, pues va a ser hacer una oración, pedirle al Señor que sea Él quien controle este tiempo, quien nos dirija, y de esa forma confiar en sus manos, sabiendo que esto que hacemos no es una cosa de hombre, sino que tiene que ver con su iglesia. Si es su iglesia, es el reino de Dios, y por lo tanto es algo especial, es un momento único en el que entendemos que Dios tiene propósitos y cada vez que abrimos su palabra, Dios quiere hablarnos. Vamos a orar, nos ponemos en sus manos y le pedimos al Señor su dirección. Gracias, Padre, por un día más, gracias porque tú estás siempre con nosotros, tú nos cuidas, tú nos bendices, tú nos amas. Y es lógico entender que todo ese amor tan inmenso que nos tienes se manifiesta en ese cuidado que tienes con nosotros cada día. Y parte de ese cuidado es hablarnos, es enseñarnos, consolarnos, tratar con nosotros en todo tiempo, en todo momento, porque lo necesitamos, es vital para cada uno. Poder escuchar tu voz y seguirte a ti, Señor, no seguir nuestras propias ideas, las enseñanzas de los hombres, sino seguirte a ti, seguir tu palabra. Y Señor, obra tú en este tiempo, en este momento, porque abrimos esa Biblia, esa palabra con intención, y por eso estamos pidiéndote que tú nos dirijas, para que todo lo que hablemos honre tu nombre y venga del Espíritu Santo, que sea la verdad de tu palabra. Enséñanos y guíanos, porque necesitamos, Señor, que tú estés ahí tratando. Gracias por todos mis hermanos. Si estamos ahí juntos es porque tú nos juntaste, Señor. Y tú estás haciendo esta obra hermosa de poder sentirnos con la misma motivación, como dice ahí en Hechos, un mismo sentir, una misma forma de pensar. Sin duda esa es tu obra, es lo que tu palabra produce. Así que llévanos, enséñanos y guíanos para que todo lo que podamos ahora hablar venga de ti, Señor, y sea para ti, para honrarte a ti. Gracias y te pedimos todo esto en el nombre de nuestro Señor Jesucristo. Amén. Amén, queridos hermanos, bienvenidos un día más. Ahí estamos, sumamos días. ¿Qué día es hoy ya? A ver, 23 de septiembre. Tenemos ya el mes casi ya ahí con el pie puesto en el cuello de septiembre. Estamos ya terminando ese tiempo. Así que ya vendrá octubre y noviembre y diciembre y el tiempo vuela. No sé si a ti te pasa como a mí. A mí el tiempo se me va de las manos que ni me entero. El tiempo pasa muy rápido y eso nos tiene que dar esa sensación de urgencia, la necesidad de realmente estar ocupándonos en aprovechar bien cada minuto de nuestras vidas, porque el futuro es incierto, el pasado ya pasó, no podemos cambiar nada, pero lo que tenemos hoy, ahí es lo que podemos manejar y ojalá que sepamos decidir bien con todo nuestro tiempo. Y si estáis aquí y estáis reuniéndoos conmigo en este momento, pues sin duda es que lo habéis escogido, habéis tomado esa decisión. Y estoy seguro que Dios tiene que ver mucho con eso, porque como dice su palabra, Él produce en nosotros el querer como el hacer por su buena voluntad. Así que Dios es el que nos lleva, porque eso es parte de nuestra vida cristiana, es el que nos lleva a guiar nuestro camino. Él abre puertas, cierra puertas, nos va conduciendo. Y estamos aquí porque Él nos ha traído. Él provocó esto. Créetelo, no es algo que nosotros un día lo decidimos, ni lo planeamos, ocurrió tal como ocurrió. Y ahí estamos ya a final casi de septiembre de este año 2021. Y seguimos para adelante,
con todo lo que el Señor nos quiera decir hoy, en este día. Bien, bueno, saludaros antes de empezar ahí con nada, pues como hacemos siempre, un repasito aquí al chat en directo, ahora que ya estamos un grupo conectados, y ahí Miriam saludó la primera. Muchas veces Miriam es la primera, está ahí ya preparada con el dedo en el teléfono, para que no le tomen la ventaja. Miriam, buenas noches, bienvenida. Y Yoli y Gaby también, ahí están siempre de los primeros también. Algún día no, porque Yoli está por ahí buscando su cuaderno y se despistan, pero ahí están también. Buenas noches, buenas tardes, queridos hermanos, bienvenidos. Benito, buenas noches. Manoli, buenas noches, bienvenida, bendiciones. Ahí está Ana Rita también saludando. Que Dios te bendiga a ti también, Ana Rita. Paco y Rosario. Paco ya tiene un año más hoy, que los cumplió ayer. Bendiciones, Rosario, Paco. Juan Bermudo, bendiciones, bienvenido. Beatriz, bienvenida. ¿Cómo estás, Beatriz? Esos dolores de cabeza, ¿cómo van? ¿Van desapareciendo? ¿Cómo te encuentras? Esperamos que bien. Seguimos orando por ti. Y bueno, ahí hay más hermanos conectándose, así que bienvenidos a todos los que os conectáis. Me alegro muchísimo de volver a veros. Ahí Enoe acaba de entrar su mensaje. Buenas tardes, Enoe, bienvenida, bendiciones. ¿Qué tiempo hace por el estado de Nueva York, por allí por los Estados Unidos? Aquí se nota ya tiempo de otoño, bajó la temperatura, llevamos días que hay días con lluvia, hoy ha sido un día lluvioso. David, Liliana y los hijos David y Daniela, bienvenidos. Un día más, ahí estamos. Bien, vamos al tema. Claro, Yoli no ha podido preparar su cuaderno porque todavía no ha dicho qué tema. Seguimos con tu nueva vida en Cristo, la nueva vida en Cristo. Y venimos de varios estudios hablando de nuestras luchas, nuestra batalla con el enemigo, con el diablo. Y ahí hemos estado hablando de las asechanzas del diablo, del carácter que tiene, de cómo le podemos dar lugar, porque Pablo dice allí en Efesios 4 que no le deis lugar al diablo. Y hemos venido ahí viendo todo esto. Y hoy vamos a llegar a la cúspide de esta serie de estudios hablando del enemigo, pues lo que nos faltó el último día, que es pues llegar a esa parte más positiva de ver la provisión que Dios ha previsto para nosotros en esa batalla y cómo la Biblia nos da las instrucciones precisas de cómo tratar con el enemigo. No podemos tratar según nuestra sabiduría y como a nosotros nos parezca, sino el enemigo es poderoso en su terreno y nosotros tenemos que estar en el nuestro, donde Dios nos ha dicho que estemos, y conociendo sus formas de actuar y sus ataques y esa guerra espiritual que hay, pero ya está, ni añadir ni quitarle. Porque el problema no solo quitarle, sino como pasa en muchas iglesias que le añaden a todo eso de la guerra espiritual. Seguro que hasta has visto predicadores que salen a predicar con uniforme de soldado, de militar. Hay por ahí alguno que otro. Hay vídeos en YouTube que ves al predicador con un uniforme militar, eso sí, con un montón de medallas. Claro, como se las pone él mismo, pues ¿para qué te vas a poner 2 o 3? Ponte medallas ahí, que es gratis. Bueno, no se trata de eso. La guerra espiritual va en otra dirección. Y ahí estamos aprendiendo. Así que vamos a hablar de la provisión divina para la liberación, para la libertad en Cristo, para la victoria en nuestra vida nueva que tenemos en Jesús. Y bueno, ahí Beatriz dice, ya está un poco mejor con esos dolores de cabeza. Seguimos orando, Beatriz. Acompáñame a Colosenses, capítulo 2, versículo 15. Vamos a ver lo que dice la Biblia, la palabra de Dios, en cuanto a cómo está nuestra posición hoy en día, cómo es para nosotros en esa lucha espiritual, en nuestra relación con el enemigo, con el diablo, cómo estamos, dónde nos encontramos. Pues mira lo que dice en Colosenses 2:15.
Voy a empezar a leer un poquito más atrás. El clave es el 15, pero voy a leer desde el 13. Colosenses 2, del 13 al 15. Y a vosotros, estando muertos en pecados y en la incircuncisión de vuestra carne, os dio vida juntamente con Él, perdonándoos todos los pecados. Hemos hablado de esto en esta serie al principio, cuando decíamos que el Señor perdonó todos tus pecados. Cuando tú y yo estábamos muertos en nuestros pecados, quiere decir que ahora ya estamos vivos, no estamos muertos en pecado. Cuando andábamos en la incircuncisión de nuestra carne, está hablándole a gentiles, gente que no eran judíos y no conocían nada del Señor, dice que el Señor nos dio vida juntamente con Él, perdonando todos nuestros pecados, todos, recuerda, anulando el acta de los decretos que había contra nosotros. Es un documento legal que decía, mira, Víctor tiene en su contra esto. Y era algo que yo no podía cambiar, porque el precio para solucionar eso era mi propia vida. Yo iba a pagar con mi vida por mis pecados, así que yo no podía cambiar esa situación. Moriría para siempre separado de Dios. Pero Cristo rompió ese acta, dice, la quitó de en medio, clavándola en la cruz. Cristo clavó en la cruz. Juntamente con Él, tú y yo fuimos clavados en esa cruz. Todos nuestros pecados allí murieron. Y dice, y despojando a los principados y a las potestades, los exhibió públicamente, triunfando sobre ellos en la cruz. Ahí aparecen principados y potestades. Y seguramente, pues, dices, esto te lleva a pensar, ¿no? Principados, potestades, te lleve a pensar, pues, que esto tiene que ver con el diablo, principados, potestades. Bueno, pues sí, tienes razón, porque la palabra principados en el griego es argé, que habla de gobernantes, de dominios, de reinos. Y la palabra potestades es la palabra griega exousia, que significa autoridad, dueño, potencia. O sea, en dos palabras, principados y potestades, está hablando de todos los poderes que pueden existir, de todos esos poderes que están a nuestro alrededor y en eso también incluye los poderes diabólicos, los poderes del diablo. Y es muy interesante que justo al hablar de lo que ocurrió en nuestra vida, estábamos muertos en nuestros pecados, pero Dios nos dio vida, Cristo nos dio vida juntamente con Él. Rompió el acta de los decretos, la quitó de en medio, ese acta que era contraria a ti, y la clavó en la cruz, y despojó. La palabra despojar, ¿qué quiere decir? Despojó a los principados y a las potestades, y los exhibió, dice, públicamente. Me gusta mucho este versículo, como al leerlo en otras versiones, te amplía la idea de lo que realmente en el texto original griego quería decirse por ahí. Mira, por ejemplo, en la nueva versión internacional o en alguna versión así con un lenguaje más actual, pues te lo voy a leer en otra versión para que veas, para que captes bien la idea de lo que ahí se quería decir. Mira, dice en otra versión, desarmó a los poderes y a las potestades por medio de Cristo. Los humilló en público para exhibirlos en su desfile triunfal. Me encanta cómo lo dice esta versión. Cuando dice ahí que triunfando sobre ellos en la cruz, recuerda que cuando nosotros leemos en castellano estamos leyendo una traducción, y al traducir se puede traducir de muchas formas, porque lo suyo, lo ideal, sería poder leer los textos bíblicos en su idioma original. En hermenéutica, el curso, la serie que estamos haciendo todos los viernes, ahí estuvimos viendo, ¿no?, de que claro, cuando esto no es posible, se nos añade un esfuerzo a la hora de tratar de recibir toda la enseñanza y de recibir todo lo que la Biblia nos quiere decir, ya que es un problema que no podamos leer en hebreo y en griego. Porque cada idioma tiene sus propias cosas, sus propiedades naturales.
Y entonces las palabras, al traducirlas, pueden perder esencia. Así que una herramienta muy buena para poder llegar a entender más exactamente lo que el texto original quería decir es eso, leer diferentes versiones y también consultar pues a través de un diccionario Strong, que es un diccionario hebreo-español, griego-español. Pues ahí también hay libros, tú vas a encontrar el Nuevo Testamento interlineal, griego-español. Son herramientas, comentarios, diccionarios, que nos ayudan a ir más al original. Y cuando dice ahí, triunfando sobre ellos en la cruz, está utilizando una idea que el lector en griego rápidamente capta, porque tiene que ver con el emperador que después de su victoria entra triunfante en el reino, en la ciudad, en la capital. Esa imagen del desfile militar. Después de una guerra, de una campaña militar, donde era incierto, venceremos, fracasaremos, pero la victoria se celebra. Y ahora el emperador viene montando su caballo blanco, con sus mejores galas, y su ejército le sigue, y entra en la capital del reino con honores, hay cantos, hay celebración, hay fiesta. Esa es la entrada triunfal, ese es el desfile del vencedor. Y esa es la idea que aparece en el texto original. Por eso en otra versión, aquí en Reina Valera, dice: y despojando a los principados y a las potestades, los exhibió públicamente, triunfando sobre ellos en la cruz. Y en otra versión lo vemos desde esta otra perspectiva: desarmó a los poderes y a las potestades. Cuando un ejército vence a otro, lo primero que se hace es el desarme. El ejército vencido entrega sus armas. ¿Qué quiere decir eso? Que ya no hay guerra. Hemos sido derrotados. El que venció es el que tiene ahora el poder, el dominio, el control. Cristo desarmó, despojó a estos poderes, a todos los poderes espirituales y terrenales que podían estar en guerra contra él, contra el reino de Dios, porque la cruz fue la victoria. Dice, desarmó a los poderes y a las potestades por medio de Cristo, los humilló en público. La idea de la humillación, aquí dice, los exhibió públicamente. La idea puede ser esta: exhibirlos públicamente en esta condición de vencidos. Por eso en otra versión dice: los humilló en público, porque evidentemente en la derrota hay humillación. Cuando un ejército, cuando un reino viene a una guerra, viene con la pretensión de vencer. Creen que pueden vencer, por eso vienen a la guerra. Si no, no entrarían en guerra, harían un tratado de paz antes de venir a la guerra. Sería absurdo, si sabemos que vamos a ser derrotados, pagar un precio tan alto como va a ser la muerte y la destrucción. Entonces, cuando uno lucha para vencer y es derrotado, es humillado, hay humillación. Y de eso está hablando este versículo. Los humilló en público. Dice, en su desfile triunfal. ¡Qué idea más sorprendente, más grande! ¿Y cómo es la obra de Dios? Porque para otros, el Jesús en la cruz era una víctima, pobrecito. Para muchos, el Cristo que estaba muriendo en la cruz era un pobre iluso que vino con aires de grandeza, hablando de cosas, que quiso levantar un movimiento, escogió un grupo de hombres para prepararlos, y mira cómo está terminando. Lamentable. Para algunos era así, y para otros, para la verdad, para Dios, el Dios del universo, resulta que la cruz era un desfile triunfal. ¡Wow! Imagínate. Bueno, hay que tener la fe y la visión para poder mirar a Jesús en la cruz y no ver a un reo condenado a muerte. Hay que tener la fe y la visión de Dios para ver que la cruz era un desfile triunfal, en el que Cristo estaba
desarmando a sus enemigos y exhibiéndolos, humillándolos públicamente. Pero eso es lo que ocurrió. Esa es la realidad. Entonces quiere decir que cuando nosotros hablamos de nuestra lucha espiritual contra el diablo, cuando hemos visto en estos estudios pasados que le podemos dar lugar al diablo y él nos puede atacar y lo va a hacer con dureza y sin piedad, siempre os dije, pero no tengáis temor, porque lo que no estamos diciendo es que Satanás puede venir y hacer con nosotros lo que quiera, y él es poderoso, y nos va a humillar, y nos va... no estamos diciendo eso. Estamos simplemente haciendo lo que la Biblia dice, tomar la precaución, la prudencia de actuar con sabiduría para evitar, no la derrota, porque un hijo de Dios no será derrotado. ¿Por qué? Porque somos más que vencedores, dice en Romanos capítulo 8. ¿Y por qué? Porque Cristo ya venció. En la cruz Él venció. Derrotó a sus enemigos, los desarmó y los exhibió, humillándolos públicamente en su desfile triunfal. Quiere decir que la guerra ya está ganada. Pero a veces en las guerras quedan esas escaramuzas, quedan esos puntos de resistencia, el enemigo no termina de reconocer su derrota y todavía trata de hacer daño y todavía está ahí obrando. Y ahí estamos en ese tiempo donde como hijos de Dios tenemos una misión, tenemos que desarrollar aquello que Dios ha preparado para nosotros, pero el enemigo está ahí todavía y él trata de impedir que lo hagamos. Y ese es el problema. El problema con el diablo no es que te pueda destruir, no es que te pueda robar la salvación, no es que te puede vencer en la guerra, no. El problema del diablo es que te va a estorbar, como el otro día estábamos viendo todo lo que el diablo puede hacer en nosotros, pero si lo hace es porque nosotros le damos lugar. O sea, el diablo solamente puede venir a tocarte, primero, lo que hemos estudiado, si Dios le permite. ¿Recuerdas, Job? Bueno, te dejo que le toques así porque Dios tenía un propósito. ¿Recuerdas, Jesús? El diablo me ha pedido para zarandearos, como se zarandea el trigo. O sea, si eres tocado por el diablo, solo puede ser bajo el permiso de Dios y por lo tanto estás tranquilo porque Dios establece los límites y el diablo no te va a tocar más de lo que el Señor le permita y siempre con un propósito. Quizás hay cosas que no terminas de entender. Bueno, con los años vamos entendiendo más cosas. Te digo para que no te turbes, si hay algo sobre esto que no entiendes, descansa en el Señor. O también el diablo te puede tocar porque tú le permites, tú eres dueño de tu vida. No lo olvides. Conoceréis la verdad os hará libres. En el Señor has adquirido libertad, estás muerto al pecado, no eres esclavo del pecado. Entonces, el poder que Satanás tiene sobre ti es simplemente el que tú le permitas que tenga, porque tú ya no estás bajo el Dios de este mundo, que es Satanás. Tú ya no estás ciego y por lo tanto la corriente de este mundo te arrastra sin saber. No, ahora tú has adquirido conocimiento, ahora tienes visión que antes no tenías, la venda de tus ojos cayó y ahora puedes ver a cara descubierta. Ahora estás en una situación realmente de victoria. Ahora tú te encuentras en tener en tus manos, a tu disposición, lo que Cristo ganó en la cruz. Lo que Él ganó en la cruz es para nosotros. Lo hemos recibido como herencia. Entonces, esto es lo que tenemos que entender. Y juntamente con este texto que hemos leído de Colosenses 2:15, nos podemos apoyar en otros textos, como el versículo que se encuentra en 1 de Juan 3:8. 1 de Juan 3:8. El que practica el pecado es del diablo, porque el diablo peca desde el principio. Para esto apareció el Hijo de Dios, para deshacer las obras del diablo. ¿Notas? Primero fíjate, o sea, si tú no eres hijo de Dios, le perteneces al diablo. Aquí dice, el que practica el pecado es del diablo.
Jesús llegó a utilizar la expresión hijos del diablo. Se lo dijo a los fariseos, a los judíos falsos religiosos. Le dijo, vosotros sois de vuestro padre el diablo. Fíjate lo ciegos que estaban ellos, que se rebelaron, se enfadaron, se sentían ofendidos. Dijeron, no, nosotros somos hijos de Abraham. El argumento de Jesús, si fueseis hijos de Abraham, las obras de Abraham haríais. Por eso aquí dice, el que practica el pecado, o haces las obras de Dios o haces las obras del diablo. No hay puntos intermedios. No hay un terreno neutro en el que tú dices, no, yo no soy ni hijo de Dios ni hijo del diablo. No, o eres hijo de Dios o eres hijo del diablo. Yo sé que suena feo eso de hijo de Satanás, ¿no? Pero no me inventé yo la expresión, está aquí en la Biblia. Y si no, pues no lo digas así, dilo el que le pertenece. Bueno, nota que dice el que practica el pecado, no dice el que peca. Porque si no, ahí tendríamos un problema todos nosotros, porque somos conscientes que pecamos, pero no practicamos el pecado. Qué bueno que estén estos versículos en la Biblia, porque nos quitan un gran peso de encima y nos ayudan a comprender. Porque solo una palabra, practicar, nos ilustra perfectamente esa situación en la que un cristiano se puede encontrar, que yo puedo ser consciente de que no soy perfecto y peco. Hago cosas indebidas, cosas que ofenden a Dios, cosas que son pecado, se llama pecado. Pero no las hago queriendo. No es mi intención. Por lo tanto, no lo practico. Cuando tú practicas una cosa, entonces pones un empeño, pones un esfuerzo, una constancia, una perseverancia. Yo he dado clases de guitarra muchas veces, he enseñado a muchas personas a tocar la guitarra. Y cuando tú aprendes a tocar un instrumento, la palabra clave es practicar. Cuando yo tengo alumnos y para enseñarles a tocar la guitarra, yo lo primero que les exijo es que estén dispuestos a aprender. ¿Por qué? Porque si no estás dispuesto, no aprenderás y me harás perder el tiempo a mí. Entonces, si quieres aprender a tocar la guitarra, tienes que estar dispuesto a practicar cada día, el tiempo necesario, hasta que las cosas salgan. Hay personas que tienen más habilidad para eso, más facilidad, y en 10 minutos le sale una cosa. Hay otro que necesita una hora para que le salga. Bueno, practica. Todo depende de practicar. Entonces, se entiende. El que practica el pecado es alguien que pone una intención, un empeño, se aplica a eso. Bueno, el que actúa así con el pecado es del diablo, no es de Dios. Todo el que practica el pecado es del diablo, porque el diablo peca desde el principio. Pero ¿a dónde vamos en este versículo? Para esto apareció el Hijo de Dios. ¿Para qué vino Cristo a este mundo? La pregunta clave, ¿por qué Dios se hizo hombre, vivió como un hombre y murió como un hombre? Dios no es hombre, ni puede morir, pero para poder morir Él se despojó de su divinidad, de su gloria y su honra, descendió hasta el mundo, nació como un bebé, nació como hombre, fue un hombre, para morir en la cruz. ¿Por qué hizo eso? ¿Por qué Jesús vino? Bueno, pues este versículo nos lo explica de esta forma, para deshacer las obras del diablo. La culpa fue de nosotros los hombres, porque cuando Adán y Eva estaban en el paraíso, recibieron de parte de Dios la autoridad sobre el mundo, sobre la creación. Dios los puso para que señoreasen sobre las bestias de la tierra, del mar, de los cielos, para que sojuzgasen la tierra. Dios nos creó a su imagen, conforme a su semejanza, y lo hizo para darnos el dominio del mundo. Pero Adán y Eva, al pecar, cedieron ese dominio a Satanás, y Satanás se apropió de todo este mundo. Por eso la Biblia dice hasta el día de hoy que Él es el Dios de este mundo, es el príncipe de la potestad del aire, que controla la corriente de este mundo, etcétera, etcétera. Entonces, para cambiar eso, para cambiar esta situación,
había que hacer algo, porque era una cuestión legal. O sea, Dios es el creador, el Señor de todo, pero Dios delega la responsabilidad, la autoridad al ser humano. Y el ser humano menosprecia esa autoridad, ese señorío que Dios le dio y le permite al diablo tomar el control. Entonces, estamos hablando de un aspecto legal. Es una cuestión que se tiene que resolver de la forma correcta. Y dice que para esto vino el Hijo de Dios, para deshacer las obras del diablo. De ahí que este texto lo podemos unir con el que hemos leído en Colosenses, y hablando de cómo Cristo en la cruz desarmó a estos poderes, los exhibió públicamente triunfando sobre ellos, y de esa forma ocurrieron cosas. Una de ellas, lo que antes decíamos, el acta de los decretos que había contra ti desapareció, se rompió, ya no tiene valor. Cristo deshizo las obras del diablo. Cuando nosotros tratamos con el enemigo, tenemos que saber que él ya no tiene poder sobre nosotros. El Señor le despojó de ese poder, el Señor deshizo sus obras. Todo lo que el diablo quiso construir en la cruz, Jesús lo deshizo todo eso. La victoria fue del Señor, ahora la victoria es nuestra. ¿Qué te parece? A mí me entusiasma, me llena de alegría, de felicidad, saber que estamos en las manos de Dios y que Él es el Señor, el vencedor, que el enemigo está derrotado y que no tiene poder sobre nosotros, absolutamente ninguno. Más allá de lo que estábamos estudiando estos días atrás, más allá de cuando tú te descuidas y le permites al diablo, le das lugar al diablo para que estorbe, para que te esté poniendo ahí trabas. En Efesios capítulo 1, te voy puntualizando para los que tomáis nota. En Colosenses y en Primera de Juan hemos visto que en la crucifixión y por lo tanto en la resurrección, claro, Cristo derrotó a Satanás, ¿vale? Ese sería este primer punto. En el segundo punto es después de la ascensión, muerte y resurrección, Satanás es derrotado, Cristo vence. Pero no todo quedó ahí. ¿Qué pasó? ¿Qué hizo Jesús? Murió y resucitó, pero ¿qué hizo? Ascendió a los cielos. ¿Y para qué? La Biblia dice para sentarse a la diestra. Está sentado en el trono, o sea, Él ocupó el lugar del Rey de Reyes. Él reina. Cristo está en el poder, está en el lugar de autoridad. Él está reinando. Vamos a leer en Efesios 1, 19 al 21. Efesios 1, 19 al 21 dice: y cual la supereminente grandeza de su poder para con nosotros los que creemos, según la operación del poder de su fuerza, la cual operó en Cristo resucitándole de los muertos y sentándole a su diestra en los lugares celestiales, y escucha lo que dice ahora, sobre todo principado y autoridad y poder y señorío y sobre todo nombre que se nombra, no solo en este siglo, sino también en el venidero. La palabra siglo se puede traducir por mundo, no solo en este mundo, sino también en el venidero. Esa es la supereminente, no es una palabra que solemos utilizar mucho, ¿verdad? ¿Por qué? Porque a veces no tenemos cosas para elevarlas a ese tamaño de magnitud, ¿no? Pero aquí sí, para poder hablar de lo que Cristo hizo hay que buscar palabras, las más grandes. Y dice que esa es la supereminente grandeza de su poder. Imagínate, no hay nada más grande que eso. ¿Y dónde ocurre ese poder? Para con nosotros, los que creemos, dice, según la operación del poder de su fuerza. Esa fuerza que operó en Cristo, resucitándole de los muertos. Pero no solo Cristo resucitó, no, dice que lo sentó a la diestra de Dios en los lugares celestiales. Cristo está sentado en el trono y está sentado sobre cualquier otro tipo de poder. Está sentado en los lugares celestiales en su trono sobre todo principado y autoridad y poder y señorío,
sobre todo nombre que se nombra, no solo en este mundo, sino en el venidero. No hay una posición más alta que la que Cristo ocupa. Nuestro Dios reina. Y todos los otros poderes, por lo tanto, están bajo su control. No puede existir lenguaje derrotista en los hijos de Dios. Yo he escuchado muchas veces a personas que se dicen ser cristianas hablando en un lenguaje de víctima, de derrota. No puedes permitir eso. No lo toleres. No asumas ese lenguaje. No hables como, es que el Satanás nos estorba y Satanás provocó esto y Satanás siempre está ahí impidiéndonos. Había un psicólogo que conocí hace muchos años que tenía una frase hecha que era: Satanás nos ha metido otro gol, decía. Ese lenguaje derrotista no es para nosotros. No, nosotros somos hijos del Rey y Cristo reina. El Señor está sobre todos los demás poderes. ¿Qué quiere decir eso? Que Él es el soberano. ¿Quién es el soberano en un reino? El que manda, el que controla, a quien nadie le puede decir nada. O sea, nadie puede levantar un dedo contra el Señor. No hay poder que pueda enfrentarse al de nuestro Dios. Todos sus enemigos han sido derrotados. Como no soléis preguntar mucho, yo me voy imaginando preguntas que tenéis. Entonces, seguro que alguien se está ahí preguntando: ¿y entonces por qué Satanás sigue operando en el mundo? ¿A que sí que tenéis esa pregunta algunos? ¿Por qué Satanás sigue operando? Si ya fue derrotado, si Cristo ya lo derrotó y ahora quien manda y quien legalmente recuperó todo, podríamos decir que la cruz era el punto culminante de la historia. Llegando a la cruz, pues ya está todo hecho. ¿Por qué Satanás sigue operando? ¿Por qué sigue siendo nuestro enemigo? ¿Por qué sigue luchando contra nosotros y nos estorba? ¿Por qué sigue engañando al mundo? ¿Por qué Dios permite eso? Bueno, porque todo esto forma parte de un proceso. Estamos en el proceso. El proceso tiene unos pasos a seguir. La respuesta a la pregunta ¿por qué estamos todavía en este mundo sufriendo? ¿Por qué el enemigo sigue actuando? Bueno, tiene que ver con que todavía es tiempo de elección. Aún estamos escogiendo dónde estaremos en la eternidad. El ser humano todavía está decidiendo si cree o no cree en Jesucristo como su Salvador. Por eso dice la palabra de Dios que Dios no retarda su promesa como algunos la tienen por tardanza, sino que es paciente, no queriendo que nadie se pierda, sino que todos procedan al arrepentimiento. O sea, el Señor está dando tiempo para que más personas que aún no le conocen den el paso y le conozcan y sean salvos. Y el diablo todavía juega un papel en este mundo. Él trata de engañar a las personas. O sea, Satanás, teológicamente hablando, es una pieza en la obra de Dios para poner a prueba a las personas. Como pasó en el Edén. Satanás vino a tentar a Adán y Eva. Y Adán y Eva fueron tentados y fallaron, sucumbieron a la tentación. Entonces Satanás está todavía ahí por ese motivo, pero también está ahí todavía porque Cristo vendrá para echarle fuera, para destruirle, pero todavía no ha llegado, todavía no ha venido Cristo. Cuando Cristo venga, el tiempo de espera y de salvación terminará. Por eso el Señor todavía espera. Y al esperar ocurren estas cosas. Yo, para ilustrar esto, muchas veces te he puesto el ejemplo de lo que ocurre cuando tú compras una propiedad. Cuando tú compras una propiedad, la compra-venta suele realizarse delante de un notario. El notario es quien tiene la autoridad para poder operar y establecer los documentos de que esa compra-venta es legítima, legal y ya ha cumplido todos los requisitos. Entonces, hay el vendedor y el comprador. Ambos van al notario. En el notario consta la propiedad que se quiere vender. Una finca, una propiedad. Entonces esa propiedad
se hace un cambio de nombre en la escritura. La escritura es el documento que acredita que quien posee la escritura es el propietario de la finca. Y entonces el vendedor y el comprador han hecho un acuerdo. Te la vendo por tanto dinero, este accedió y vamos al notario. Ahí realizaremos la compra. El notario prepara la nueva escritura con el nombre del comprador y en ese momento se produce el acto legal. El comprador le da al vendedor el dinero y el notario le entrega a este la escritura. Y el que vende tiene las llaves de la propiedad y le da las llaves. Entonces tú en ese instante tienes la escritura que dice que esa casa, esa finca es tuya y tienes las llaves. En ese instante eso te pertenece, es tuyo. Pero todavía no has tomado posesión de ella. ¿Entiendes? Estás en el despacho del notario. Seguro que cuando uno compra una propiedad así, ya tiene urgencia para ir a verla. Seguro que muchos habéis experimentado eso, ¿no? Compré la propiedad, voy a ella, ahora me pertenece. Y llegas y metes la llave en la cerradura y abres y entras y dices, esto es mío. En ese instante tomaste posesión de lo que te pertenece. Eso es lo que ocurrió. Cuando Cristo murió en la cruz, venció, recuperó legalmente, porque Cristo, que no había cometido pecado, murió ofreciéndose para pagar el precio de los que teníamos que morir por nuestros pecados. Entonces, ahora Cristo lo que está haciendo es pagar el precio para recuperar la vida de aquellos que habían muerto por sus pecados y que le pertenecían al diablo, y para recuperar el mundo, la creación, que el hombre le entregó a Satanás en su negligencia, en su pecado. Cristo en la cruz muere y otra vez todo pasa a su propiedad. Ahora Cristo ha recuperado, la palabra bíblica es redención, ha redimido todo esto. Pero ¿qué pasa? Cristo todavía no ha venido a tomar posesión de lo que le pertenece. Él todavía no ha venido a su propiedad, ha entrado y de pronto al entrar se encuentra al ocupa Satanás, que está ahí destruyendo y está tratando de romper todo. Y entonces cuando Cristo viene a su propiedad y ve al enemigo, lo que hará, todavía no ha ocurrido eso, ocurrirá, entonces lo agarrará y lo expulsará. Lo echará a un lugar de destrucción, el lago de fuego y azufre. Eso es lo que ocurrió en la cruz, lo que está ocurriendo y lo que ocurrirá. Por eso, como hijos de Dios, tenemos que entender que después de la ascensión de Cristo, Él fue y se sentó en su posición de rey, de reyes. Él reina. Ahora Él tiene el triunfo sobre el enemigo. Y aún podríamos añadir una tercera idea a esto, y es que los días del enemigo están contados. En lo que ya hemos explicado, Apocalipsis capítulo 20. Ahí tienes lo que se nos explica de cuándo Satanás será arrojado definitivamente al lago de fuego. Será destruido en el infierno, quedará en el infierno para siempre, sin la posibilidad de volver a salir de ahí. Esta victoria sobre Satanás y todas sus huestes espirituales de maldad ha sido extensiva a todos los creyentes. Todos nosotros tenemos ahora esa victoria. Ahora todos nosotros, como dicen Romanos, podemos decir somos más que vencedores. Aquí mismo en Efesios, donde antes hemos leído el capítulo 1, versículo 19 al 21, si miras un poquito más adelante en el capítulo 2, versículo 5 y 6, dice, aún estando nosotros muertos en pecados, nos dio vida juntamente con Cristo. Por gracia sois salvos. Y juntamente con Él nos resucitó y asimismo nos hizo sentar en los lugares celestiales con Cristo Jesús. ¿Te das cuenta de que su victoria es nuestra victoria? Porque Cristo murió, resucitó y Él se fue y se sentó a la diestra de Dios en las alturas, en los lugares celestiales, en el trono. Y alguno dirá, pero nosotros nos quedamos aquí en la tierra. Sí, pero
la condición, el fondo, la realidad es que estamos en la tierra, pero es como si estuviésemos sentados con Él en el trono. Eso es lo que dice la palabra. Si la crees, pues alégrate, gózate, porque dice que nosotros morimos juntamente con Cristo. Estando nosotros muertos en pecados, nos dio vida juntamente con Cristo. Juntamente, resaltamos esa palabra. O sea, juntamente lo que Cristo hizo es como si tú y yo lo hubiésemos hecho. Lo que Él hizo es para nosotros. Juntamente con Él, por gracia sois salvos. Y juntamente con Él nos resucitó. En la cruz tú y yo morimos. Pero cuando Cristo resucitó, tú y yo resucitamos. Y muchas veces en nuestras predicaciones nos quedamos ahí. Es la idea más recurrida que utilizamos. Pero es que para hablar de la secuencia completa, nos falta lo que aquí dice. Y asimismo nos hizo sentar en los lugares celestiales con Cristo Jesús. O sea, la secuencia completa es que con Cristo en la cruz, tú y yo morimos juntamente con Él. Cuando Cristo resucitó, tú y yo resucitamos. Y cuando Cristo fue alzado a los cielos y se sentó en el trono, tú y yo fuimos sentados en el trono. Eso es lo que dice la palabra de Dios. ¿Qué te parece? Pues a mí me parece que tendríamos que darle un aplauso al Señor. Tendríamos que saltar de alegría. Tendríamos que celebrar el gozo de la salvación, porque lo que estamos diciendo era imposible para nosotros, no se podía comprar ni con todo el oro y las riquezas de este mundo, y por gracia sois salvos. Dios nos lo regaló por su inmenso amor. ¿Qué podemos decir? ¿Qué vamos a hacer? ¿Nos vamos a quedar con los brazos cruzados lamentándonos de nuestros problemas terrenales? Cuando deberías tomar conciencia y saber que donde Cristo está sentado en su trono como el Rey de Reyes y Señor de Señores, allí tú estás sentado también. Y a veces vamos por este mundo como si fuéramos unos miserables, pobres, como si fuéramos las víctimas de que todo me sale mal y mira, me falta esto, me falta aquello, tengo escasez en esto. Bueno, es porque perdiste de vista realmente lo que tienes. ¿Eres consciente de lo que tienes? Estás sentado con Cristo en los lugares celestiales. El derecho ya lo tienes. Todavía no se ha materializado, pero la verdad es irreversible. Tu posición ya no cambiará, es irreversible. Por eso la Biblia habla de la predestinación, porque tu final está fijado. Nuestro lugar ya está allí. Ahí estaremos. En el lugar de autoridad. Hermano, cuando tomamos conciencia de todo eso, entonces entendemos realmente nuestra vida en la tierra. Entonces tú sabes enfrentar los problemas de otra forma. Entonces tú sabes cómo tratar con el enemigo. Ya no irás como víctima y como derrotado delante del diablo. Oh, es que Satanás, no. Entonces sabrás dónde posicionarte, cómo actuar, porque sabrás lo que eres, los derechos que has recibido gracias a la obra de Cristo. En Lucas capítulo 10, versículo 17 al 20, Lucas 10, del 17 al 20, volviendo los 70 con gozo, diciendo: Señor, aún los demonios se nos sujetan en tu nombre. Venían sorprendidos. ¡Wow! Comprobaron que en el nombre de Jesús podían hacer frente a los endemoniados, a los demonios. Y el Señor les dijo: yo veía a Satanás caer del cielo como un rayo. Y aquí os doy potestad de hollar serpientes y escorpiones, y sobre toda fuerza del enemigo, y nada os dañará. Pero no os regocijéis de que los espíritus se os sujetan, sino regocijaos de que vuestros nombres están escritos en los cielos. Estas enseñanzas de Jesús, wow, son impresionantes. Es para detenernos ahí unos cuantos estudios ahora.
Es Jesús, el Dios de todas las cosas, revelándonos misterios del universo. O sea, ellos vienen sorprendidos, los demonios se nos sujetan. O sea, les ordenamos en tu nombre y nos obedecen, se van. Y claro, Jesús les da el motivo. Yo vi a Satanás, algo que vosotros no habéis visto, yo sí lo he visto, caer del cielo como un rayo. Satanás cayó, fue derrotado. Por eso, he aquí, yo os doy potestad. Es algo que algunos pierden de vista. Algunos cristianos creen que ellos tienen la potestad, y no es así. El Señor nos da la potestad. O sea, tú no estás sentado en tu trono, estás sentado en el trono de Cristo, no lo olvides. ¿De quién es el trono? De Cristo. ¿Por qué estás sentado ahí? Porque Él me ha dado el derecho. Es un regalo, no lo olvides. Pero a algunos se les va un poquito la cabeza, se van al terreno del diablo, lo que le pasó a Satanás, subiré a lo alto y seré semejante al Altísimo. Y algunos se ponen ahí en su trono, con poder, y tratan al diablo como si ellos fuesen los señores. Satanás, si te piso la cabeza ¿cómo te llamas? ¿Y quién eres? Y yo te ordeno y tal. ¿Y yo te ordeno? Llegaremos en Hechos a ese pasaje en el que, bueno, no creo que ya lo vimos. En ese pasaje, no, creo que, bueno, lo hemos mencionado. Lo hemos mencionado. Ese pasaje en el que había unos allí que veían que los apóstoles echaban fuera demonios. Y entonces uno por allí dijo, pues yo también voy a hacerlo. Y vino ahí para echar fuera a los demonios y los espíritus inmundos dijeron, ¿y tú quién eres? A Pablo conocemos, sabemos quién es. Conocemos el nombre de Jesús, pero ¿y tú? Y dice que el endemoniado saltó sobre él y les pegó una paliza increíble. Los dejó allí. ¿Por qué? Porque no soy yo que tengo autoridad sobre Satanás. Yo no tengo ninguna. Es Jesús. He aquí, yo os doy, dice Jesús, autoridad. Os doy potestad, el poder de hollar serpientes y escorpiones y sobre toda fuerza del enemigo y nada os dañará. Esto tiene una enseñanza espiritual. En hermenéutica estaríamos tratando este versículo y hablaríamos de estas sectas cristianas como los cuáqueros y esta gente que hacen cultos y empiezan a sacar serpientes en el culto y escorpiones porque el Señor dijo que los hollaríamos y no nos harían daño. Y mira este pasaje cuando una víbora se prendió de la mano del apóstol y no le pasó nada. Y ha habido accidentes en algunos de estos cultos donde alguno ha tenido problemas por mordeduras de serpientes venenosas. ¿Qué os parece? ¿Hacemos algo así el culto el domingo? Buscamos por ahí unas cuantas serpientes venenosas y las soltamos por allí, por la iglesia, por el local. Que levanten las manos los que les gustaría hacer esto, les hace gracia la idea. Bueno, no lo haremos, tranquilos, no lo haremos, porque el texto se refiere a la lucha espiritual. El Señor nos dio poder de hollar serpientes y escorpiones, y sobre toda fuerza del enemigo, y nada os dañará. Te lo voy a repetir. Y nada os dañará. A veces pregunto cosas y no respondéis mucho, pero he dicho lo de las serpientes. ¿Qué os parece si soltamos una serpiente allí por la iglesia? Y mira, parece que os habéis puesto de acuerdo. Rosario ha dicho no, y al final del do un 9, se le ha colado un 9 en la O. Beatriz, no. Miriam, no, un no más cortito, pero también no. Juan, ni pensarlo. Bueno, tranquilos, no vamos a soltar serpientes por ahí. Pero las serpientes están sueltas. No son los reptiles, es Satanás y sus demonios. Y tenemos poder de hollarlos, de pisarlos, de vencerlos, quiere decir. Por eso dice, no regocijéis de que los espíritus se os sujetan. Esto es lo que a algunos les pasaron. Estos venían maravillados, los espíritus se nos sujetan. Vamos a organizar cultos de liberación. Hay ministerios hoy en día así, culto de liberación. Y se supone que hay un apóstol o un profeta o un pastor, alguien por ahí que tiene el poder de liberar. No, el poder este es para todos los creyentes, fíjate. No es un ministerio dando a un hombre. Ese es un engaño de los falsos apóstoles y profetas de este tiempo.
Hay gente endemoniada y hasta que no viene Él a librarlos no se liberan. Y si no viene, entonces ¿qué? Se quedan sin liberación. No, falso. El Señor nos dio esta autoridad a todos los que creemos en Él, todos los que somos tus hijos. Tú, mi hermano que me estás escuchando, tienes esta autoridad. Pero si te ocurre, no te maravilles de que esto ha ocurrido. Más bien, regocíjate de tu salvación, de que tu nombre están escritos en los cielos. Nosotros somos muy impresionables, las personas, ¿no? Si vemos un milagro, ¡oh!, nos quedamos así y siempre contamos la misma historia. Sí, porque el Señor, mira lo que hizo. Está bien, claro, alégrate de eso. Pero ¿sabes cuál es el mayor milagro, no? Que tu nombre esté escrito en el libro de la vida. Eso sí es un milagro, eso sí que es para regocijarse y maravillarse. Hay un libro exclusivo. Y todos los que tienen su nombre escrito en ese libro vivirán para siempre. Serán ciudadanos en la santa ciudad. Se sentarán con Cristo en su trono. Ahí sí, regocíjate, hermano. Lo demás nos maravilla, nos sorprende, pero bueno, no vivimos por los milagros, vivimos por fe. Y el mayor milagro es ese, que hayamos recibido esta salvación tan grande. Habíamos estudiado en Efesios capítulo 6 la armadura espiritual, y esa armadura el Señor la describe ahí para que sepamos que usándola vencemos, tenemos la victoria sobre el enemigo. Así que la Biblia nos da instrucciones precisas de cómo tenemos que hacer en esta batalla espiritual, sabiendo que la victoria es nuestra. ¿Cómo actuamos? Bueno, ya dijimos, no deis lugar al diablo, pero podríamos mencionar algún detalle más. Los voy a mencionar así rápidamente. Por ejemplo, una de las cosas que tenemos que hacer para liberarnos de cualquier opresión del diablo, de cualquier acechanza del diablo, de cualquier estorbo que el diablo pueda ponerte, tienes que hacer unas cosas. La primera, los que tomáis nota. Confiesa tus pecados y deséchalos de tu vida. Entrégaselos al Señor. Si hay algún pecado por ahí con el que todavía estás batallando, confiésalo al Señor, arrepiéntete, entrégaselo en sus manos. Mira lo que dice en Efesios 4:27. Ni deis lugar al diablo. El que hurte, no hurte más, sino trabaje, haciendo con sus propias manos lo que es bueno. Y este versículo que hemos referido tantas veces, ni deis lugar al diablo, está en ese contexto. Desechando la mentira, hablando verdad, o sea, renuncia al poder del pecado en tu vida. Entrégaselo al Señor. Estás muerto a los pecados, no lo olvides, entrégaselo. Otra cosa que tienes que hacer, practica la verdad. Practica la verdad. No practiques el pecado. El cristiano no puede practicar el pecado, pero sí tenemos que practicar la verdad. O sea, hay que hacer todo aquello que tiene que ver con nuestra vida. ¿Cómo se practica la verdad? Bueno, recuerda Efesios 6 del 10 en adelante, la armadura de Dios. Tomar y vestirte de la armadura es practicar. Usar de la verdad, la coraza, el casco de la salvación, el calzado del Evangelio, la coraza de justicia, perdón, he dicho la verdad es el cinturón, el escudo de la fe, la espada del Espíritu, que es la palabra de Dios, y orando en todo tiempo. Así se practica la verdad. ¿Qué más podemos hacer? Bueno, pues tenemos que, ¿recuerdas primero de Pedro 5, 8 y 9? Resistir al diablo. Resiste al diablo. Resiste a toda actividad demoníaca en tu vida. No quiere decir solo resistir a la tentación del pecado, resistir también a otras cosas que te distraen, que estorban, que te impiden. Resiste al diablo. ¿Qué más podemos hacer? Bueno, pues tenemos que reconocer que solo en la fortaleza del Señor podemos tener la victoria. Y eso es algo que lo asumimos y al reconocerlo
lo vivimos, lo experimentamos. Y te voy a leer algún texto relacionado con esta idea de que tenemos que reconocer que solamente a través de la fortaleza y la victoria de Cristo, del Señor, nosotros también somos más que vencedores, somos victoriosos. Zacarías capítulo 4 versículo 6. Entonces respondió y me habló diciendo: esta es palabra de Jehová a Zorobabel, que dice: no con ejército ni con fuerza, sino con mi espíritu, ha dicho Jehová de los ejércitos. No es una lucha contra carne y sangre, así que por lo tanto no es con espada, no es con ejércitos, es con el Espíritu Santo, el Espíritu de Dios en nuestra vida. Así nosotros tenemos la victoria. Segunda de Corintios, capítulo 12, versículo 9. Segunda de Corintios 12, 9. Y me ha dicho: bástate mi gracia, porque mi poder se perfecciona en la debilidad. Por tanto, de buena gana me gloriaré más bien en mis debilidades, para que repose sobre mí el poder de Cristo. Somos débiles, ¿te sientes débil? Pues alégrate. En esa debilidad se perfecciona, o sea, se va haciendo cada vez más perfecto el poder de Dios. Allí donde tú eres débil, cada vez resulta que eres más fuerte, porque es la fuerza de Dios la que va tomando forma y la que va tomando el control. Gloria a Dios, hermanos. Y otro texto, el último, Filipenses 4:13. ¿Quién se lo sabe de memoria? Que levante la mano. A ver, sin mirar en la Biblia, ¿quién lo escribe por ahí? Filipenses 4:13. La costumbre es buscarlo y leerlo, pero lo podemos decir así sin mirar, ¿no? ¿Sí? ¿Lo ha escrito alguien? Bueno. Todo lo puedo en Cristo que me fortalece. Todo lo puedo. ¿Qué es lo que puedes? ¿Algunas cosas? Todo. ¿Y cómo es que puedes todo? ¿En tu fuerza? No, en Cristo. Porque la fuerza viene de Él. La fortaleza. ¿Y cuánta fuerza tiene el Señor? Toda. Por lo tanto, todo lo puedo en Cristo que me fortalece. Y todo es todo. O sea, no excluye nada. Hermanos, creamos estas cosas, creámoslas en el contexto, no sacándolo de ahí, porque este versículo es uno de los más poderosos que tenemos en la Biblia, pero también es uno de los peor utilizados. Todo lo puedo en Cristo, me voy a comprar un deportivo de 300.000 euros, todo lo puedo en Cristo, No, ya me entiendes, ¿verdad? Queridos hermanos, morimos con Cristo en la cruz, resucitamos con Cristo y nos sentamos con Cristo en su trono. ¿Qué más podemos decir? Nos vamos a quedar con esa idea porque es muy poderosa. Así que, hermanos, ahí hay un día más que podemos contar. Y mañana, viernes, si Dios nos lo permite, volveremos a estar aquí a las 8 de la tarde. Será el viernes 24 de septiembre y en la misericordia de Dios, si es su voluntad, nos reuniremos nuevamente alrededor de su palabra a ver qué es lo que Él nos dice. Que Dios os cuide, os bendiga, que Él esté con vosotros todos los días, dándoos esa sensación y esa seguridad de ser vencedores, a la vez de caminar en esa humillación y reconociendo nuestra debilidad para que realmente no sea mi fuerza, sino que sea su poder. Que sea así en vuestra vida. Un abrazo, queridos, que Dios os cuide. Hasta mañana si Dios quiere.